en esta preciosa mañana. Estamos bendecidos, realmente me siento muy gozoso de hacer parte de este gran proyecto. Agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de poderle servir a Él y poder compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Saludo cordial para todos los panelistas, poderosa oración que acabamos de hacer, también hermosas melodías que hemos escuchado. Y gracias, estimada sierva de Dios, hermana Denise, por esta gran visión y este gran proyecto. Hoy, con la ayuda del Señor, quiero compartir con ustedes, amados hermanos, en diferentes sectores, en diferentes horas o en diferentes horarios donde usted pueda escuchar. Quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Quiero leer en una versión llamada la Nueva Traducción Viviente. Es un escenario extraordinario, maravilloso. Jesús se encuentra con uno de los que llegaron a ser parte de su gran equipo de 12. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, a partir del versículo 45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Moisés. Perdón, reitero. Dice, y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo de bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aleluya. Con base a esta palabra, quiero compartir un pensamiento que en esta mañana he titulado La vida secreta de Natanael. La vida secreta de Natanael. Realmente, entre los 12 apóstoles existían algunos muy reconocidos, por ejemplo, Pedro, Juan y aún Mateo. Sin embargo, en cuanto a Natanael, realmente, aunque estaba dentro del listado de los 12, se le considera algo así como un apóstol anónimo, no tan reconocido. No hay una carta primera o segunda de Natanael, no está el Evangelio de Natanael, por lo menos no dentro de los libros canónicos. Sin embargo, encontramos que entre el listado, cada uno de ellos tenía una posición especial. Por ejemplo, encontramos que Pedro era el primero, Andrés era el segundo, Jacobo era el tercero, hijo de Zebedeo, Juan era el cuarto, Felipe era el quinto. Observamos que Natanael era el sexto, el sexto. También observamos que seguido de Natanael estaba Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, que luego fue reemplazado por Matías, el apóstol número 12. Encontramos en los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, que son estos evangelios que narran las mismas historias desde diferentes perspectivas o con diferentes palabras, y encontramos que no contiene el nombre de Natanael, solamente en su lugar aparece Bartolomé en lugar de Natanael. Ahora, ¿por qué razón en esta mañana queremos hablar de este tema, la vida secreta de Natanael? Precisamente porque encontramos en las Sagradas Escrituras cómo existen hombres sumamente sobresalientes ante la sociedad, ante el mundo, y aún hijos de Dios íntegros como Pedro, Juan y aún Mateo, hombres de Dios que llegaron a impactar a la sociedad. Su nombre era reconocido, pero también encontramos hombres como Natanael, que desde sus inicios era un anónimo, y aun cuando estaba dentro del listado de los 12 apóstoles, era un anónimo realmente. Y el propósito de este mensaje es que nosotros, como en reiteradas ocasiones nuestra hermana Denise, la directora de este gran proyecto,
de Guardianes del Aceite. Lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. El propósito de distribuir enseñanzas vía YouTube, vía Facebook, a todo el mundo, y que las personas escuchen esta palabra a través de diversos pastores, predicadores, maestros, evangelistas. El propósito principal no es que ninguno de nosotros como hombres seamos reconocidos. El propósito principal es que el nombre del Señor Jesús sea glorificado, sea extendido, sea engrandecido. Y vemos en el caso de Natanael un ejemplo particular de un hombre que, aunque llegó a ser anónimo, sin embargo Dios tenía un gran concepto de Natanael. Natanael es un nombre que significa Jehová Jireh, o Jehová es mi proveedor, o significa sencillamente Dios ha dado. Y debemos tener claro que lo que somos ahora se lo debemos única y exclusivamente a la gracia y a la misericordia de Dios. Esta gran plataforma de Guardianes del Aceite no es otra cosa que el resultado de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Ahora mismo hay muchos que estamos siendo alcanzados por este proyecto. Pero al hablar un poco sobre Natanael, este anónimo profeta, en realidad tenemos que buscar incluso en la historia para poder encontrar algo de este anónimo apóstol llamado Natanael. Debemos encontrar algo, y es a través de la historia. Hubo un historiador que dijo acerca de Natanael las siguientes palabras. Él dijo que Natanael se mantuvo ajeno al amor de las cosas en este mundo. Dice que Natanael vivió pendiente de los amores celestiales y toda su vida permaneció apoyado en la gracia y auxilio divino, no sosteniéndose en sus propios méritos, sino sobre la ayuda de Dios. Hablar de Natanael es hablar de un siervo que dependió de Dios, un siervo cuya dependencia absoluta era única y exclusivamente de Dios. No dependía de sus talentos, no dependía de sus cualidades, no dependía de sus capacidades, no dependía de su oratoria, de su elocuencia, única y exclusivamente dependía de Dios. El desafío en esta mañana a través de Natanael es, querido siervo y sierva de Dios, querido amigo, querido oyente en esta mañana, el propósito de Dios es que nuestra vida dependa exclusivamente de Él. En cuanto a Natanael podemos decir algo, a grosso modo, y es que era originario de Caná de Galilea. Fue Felipe quien le evangelizó, o por lo menos quien le habló de Cristo por primera vez. Y es por esa razón que se los menciona juntos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Siempre se los menciona juntos. Fue Felipe quien le informó que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas. Y obviamente a Natanael le costó creer esto, por cuanto Nazaret como tal no figuraba en las profecías del Antiguo Testamento. Y era además una ciudad conocida en la época de Jesús como una ciudad de mala reputación. Las dudas, sin embargo, de Natanael desaparecieron por completo cuando observó y constató el don de conocimiento sobrenatural que tenía Jesús. Vemos cómo en diferentes ocasiones Natanael y Jesús se relacionan. Vemos, por ejemplo, que Natanael estaba en la barca con Simón Pedro durante la última pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Observamos que Natanael fue testigo ocular también de la resurrección de Jesús, según el libro de los Hechos. Lo que quiere decir que Natanael tuvo un contacto tan especial con Jesús, que lo pudo ver en acción, luego lo vio luego de su resurrección y también lo pudo ver en su ascensión. Tuvo el privilegio de observar a Jesús en acción en diferentes escenarios. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué aprendemos nosotros de Juan capítulo 1, 43 al 51? ¿Y qué aprendemos específicamente de la vida de Natanael? Lo primero que podemos extraer allí es que aprendemos que Dios siempre ha querido tratar o relacionarse con el hombre. Allí encontramos, por ejemplo, a Natanael, el apóstol número 6. El número 6 en la Biblia tipifica el número del hombre. Y encontramos cómo el hombre estaba en búsqueda de Dios. Natanael buscaba intensamente a Dios. Sin embargo, también encontramos allí cómo Dios trata con el hombre. Puede ser que en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, según su horario,
usted esté buscando intensamente a Dios. Yo quiero decirle que cuando alguien busca intensamente a Dios, es imposible que no le halle. La Biblia dice que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y note usted algo muy particular. La Biblia dice que fue al tercer día que Jesús tuvo un encuentro personal con Natanael. Fue un día tercero, un día tercero. Si usted analiza detenidamente el capítulo 1, encuentra que fue un tercer día. Ahora, el tercer día en la Biblia es significativo. ¿Por qué razón? Primero, fue el tercer día en el relato de la creación donde Dios empezó a organizar la tierra seca, los mares y todo lo que Dios empezó a crear. Fue en el tercer día donde Dios hizo producir hierba, árboles y semillas. Fue al tercer día cuando Jesús en las bodas de Caná hizo su primer milagro creativo. Fue al tercer día en el que Jesús resucitó. Y hoy quiero decir que fue al tercer día cuando Jesús vino a la vida de Natanael para organizar la vida de Natanael. Algunas dudas habían en su mente. Necesitaba resucitar su fe y su esperanza y necesitaba mostrarle su primer milagro, el milagro de la revelación de Dios. Porque realmente no existe mayor milagro que entender quién es Jesús. Y la Biblia enseña que Juan tuvo el privilegio de recibir la revelación de quién era Jesús. Por ejemplo, en 2 ocasiones Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo el hombre está hablando de Dios. Y encontramos en Juan 1:43 cómo Natanael también recibe la revelación de quién era Jesús. Sin embargo, en Juan 1:43 ya no era el hombre hablando de Dios, sino que era Dios hablando del hombre. Encontramos, por ejemplo, que Natanael se menciona como un hombre en quien era un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¡Wow! Eso es algo maravilloso. Pero la pregunta es, ¿quién dijo estas palabras? ¿Las dijo un hombre cualquiera? O en este caso, Dios manifestado en carne. Era Dios manifestado en carne el que hablaba de, en este caso, Natanael. ¿Qué indica esto? Esto indica que por revelación divina, tanto Juan como Natanael pudieron saber exactamente quién era Jesús. Pero también indica algo sobresaliente, y es que lo más importante es realmente no necesariamente lo que la sociedad piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de ti. Estamos viviendo en una sociedad donde lamentablemente la sociedad actual está más interesada en saber lo que el hombre piensa de ellos, en saber lo que la gente piensa de ellos, que en lo que Dios piensa de ellos. Encontramos en el caso de Natanael, por ejemplo, cómo era un hombre tan íntegro, que aunque la sociedad posiblemente no le conocía demasiado, pero había un concepto sobresaliente, y era que la primera vez que se encuentra con Jesús, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora vemos cómo Natanael era uno de esos verdaderos israelitas que no solamente hablaba de Dios, sino que él tenía una intimidad con Dios, tanto que la Biblia indica que lo verdaderamente importante era lo que él hacía en su vida secreta. La Biblia dice que inmediatamente que Jesús lo encuentra, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Obviamente Natanael se sorprende y le dice, ¿y de dónde me conoces? Y en este caso Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te encontrara, te vi. Y eso habla de integridad. ¿Qué haría hoy en día la sociedad actual, los predicadores actuales, los evangelistas actuales? Es verdad, existen siervos de Dios. Sin embargo, hay mucha gente que puede llegar a tener el mejor concepto de ti. O puede llegar a pensar que tú y yo somos los hombres de Dios, los ungidos de Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios piensa lo mismo? La pregunta es, ¿Dios piensa realmente lo mismo que pensó de Natanael? Vemos en la Biblia por lo menos 5 hombres de los cuales Dios tenía un gran concepto. Por ejemplo, Moisés. La Biblia dice que Dios dijo que era su siervo fiel.
Job dijo que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Abraham dijo Dios que era su amigo. David dijo Dios que era un hombre conforme a su corazón. Y Natanael dijo Dios que era un hombre en quien no había engaño. Es decir, lo verdaderamente importante es que Jesús dice que en Natanael no había falsedad, no había engaño, no había máscara, no había hipocresía. En su lugar era un hombre íntegro, era un hombre completo, era un hombre transparente, era un hombre genuino. Y el día de hoy, el mundo está lleno de cristianos, pero Dios está buscando verdaderos adoradores. Gente en quien no haya engaño, gente que sea transparente, gente, no necesariamente que la gente, la sociedad piense bien de nosotros. El desafío de hoy es que no interesa necesariamente lo que la sociedad piensa de ti. La gente puede pensar, oh, el ungido de Dios, el vecino más consagrado, el miembro de iglesia más ungido. Pueden pensar el pastor, el siervo de Dios. Pero la pregunta es, ¿realmente nuestra vida secreta dice que realmente somos hijos de Dios? Es decir, qué precioso que nos podamos identificar con las palabras de Lucas cuando dice, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga le haya haciendo así. La pregunta es, ¿qué haría Natanael debajo de la higuera? Por supuesto, este asunto de la higuera tiene grandes significados. Por ejemplo, en la Biblia, estar debajo de la higuera representa prosperidad, según Zacarías 3:10. Representa seguridad, según Primera de Reyes 1:25 y Miqueas capítulo 4, versículo 4. En otras palabras, estamos encontrando cómo este hombre estaba en un lugar indicado y según la tradición se enseña, en primer lugar, que cuando alguien estaba debajo de una higuera, normalmente estaba ante los pies de un rabí o de un maestro de la época, indagando en las escrituras acerca del Mesías. Es decir, sea lo que fuere que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera, lo que es cierto es que estaba buscando la presencia de Dios. Qué bueno que el Señor te sorprendiera a ti, encontrando o buscando mejor su presencia. Recuerde, querido hermano, querido amigo, querida audiencia, que cuando Dios quiere relacionarse o tratar con alguien, siempre va a usar un canal, un medio para llamarte, buscarte y hallarte. En el caso de Natanael, Dios busca a Felipe, Felipe lo llama, pero algo sobrenatural ocurrió y es que cuando lo encuentra, el Señor le da una tremenda sorpresa. Y hoy Isaías en 55 versículo 6 sigue diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En otras palabras, estamos viviendo en el tiempo donde todavía podemos encontrar al Señor si lo buscamos con intensidad. Natanael era un hombre que lo buscaba comúnmente bajo un árbol frondoso, en este caso bajo una higuera, donde comúnmente los maestros de la ley siempre estaban enseñando a sus discípulos acerca del Mesías que tanto anhelaba conocer Natanael. Y es por eso que entendemos mejor la actitud dudosa o escéptica de Natanael, porque había escuchado que Jesús, el Mesías, o en ese caso el Mesías, iba a venir, según Miqueas 5:2, de Belén, Efrata, aquel lugar pequeño de Judá, no venía de Nazaret. Por eso él dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y en segundo lugar, vemos que siempre que Natanael estaba en su secreto, en su lugar privado, él meditaba en las cosas de Dios. Y lo que usted y yo hagamos en el secreto es lo que realmente dará como resultado una integridad. Es decir, no puede haber integridad si no hay una buena vida secreta con Dios. Aprendemos que el secreto del éxito, la integridad, la prosperidad, la seguridad de Natanael radicaba en lo que él hacía en su vida secreta. Hoy en día es mucho más por medio de las redes, por medio de Facebook y YouTube y todos estos medios. La mayoría de los cristianos de la actualidad se ven tentados a tratar de vivir una vida recta cuando todos los ojos están puestos sobre nosotros.
Es decir, nos vemos tentados a tratar de vivir una vida impecable cuando estamos en la iglesia, en el culto, delante de los hermanos, delante del diácono, del pastor, del oficial, del líder, del supervisor, del presbítero. Nos vemos tentados a eso, pero el propósito de Dios a través de esta enseñanza de Natanael es: ¿y qué de nuestra vida secreta? Cuando la Biblia dice que lo que uno hace en secreto, el Señor lo recompensa en público. Pero la gente de hoy quiere ser recompensada en público cuando no tiene nada en su vida secreta. Observe esto. Lo que hagamos en secreto, determinará hasta dónde podamos llegar en público. Lo que hagamos en secreto determinará hasta dónde nos podamos mantener en alto. Y lo que hagamos en secreto determinará si podemos perseverar o no hasta el final. Hermano, la oración es uno de los secretos de la vida cristiana. Y si nosotros como hijos de Dios descuidamos nuestra vida secreta y pensamos más en lo que la gente piensa de nosotros, en lo que la sociedad piensa de nosotros, que en lo que Dios piensa de nosotros, definitivamente nuestra vida no va a llegar muy lejos. Y finalmente, según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Natanael llegó a predicar el evangelio a la India como misionero, como apóstol. Y fue allí donde él dejó una copia del evangelio de Mateo en el idioma arameo. Encontramos que la tradición armenia atribuye a Natanael la predicación del cristianismo junto a Judas Tadeo en dicho país caucásico. Y Natanael, según la historia, murió en Armenia bajo las ordenanzas de un perverso rey llamado Astíages, un rey de Armenia. La Biblia, o la historia mejor, enseña que Natanael evangelizó a un rey llamado Polimio, que era en este caso hermano de Astíages, y la historia comenta cómo Polimio se convierte al Señor, pero Astíages era un hombre perverso que tenía sacerdotes que adoraban a sus ídolos, y los sacerdotes se quejaron y dijeron: estamos perdiendo seguidores por causa del evangelio de Natanael, por causa de lo que habla Natanael. Hasta tu hermano Polimio se ha convertido al evangelio, se ha convertido a ser seguidor del Cristo que habla Natanael. Lo que dice la historia es que Astíages obligó a su hermano a idolatrar o a arrodillarse ante sus ídolos, y luego dice la historia que su hermano, en este caso el rey Astíages, trató de obligar a Natanael para que Natanael se doblegara ante sus ídolos. Ahora, un hombre íntegro, un hombre que es verdadero, como dijo Jesús, en quien no hay engaño, alguien a quien le dice: antes que tú vinieras a mí, yo te vi, lo que tú estabas haciendo en secreto, yo lo vi. ¿Por qué razón, cuando el rey Astíages le amenaza de muerte, este hombre de Dios llamado Natanael prefirió morir? Y escuche de la manera como él muere. Él muere, según la historia, degollado vivo. Le arrancaban su piel, le quitaban su piel, y tenía solo dos opciones. Puesto que él se negó a arrodillarse a los ídolos, tenía dos opciones. Número uno, la opción de negar a Cristo en medio del proceso y librarse de una muerte por degollamiento. Y la opción número dos era sencillamente morir desangrado en medio de ese degollamiento por causa de Cristo. La situación es que la historia enseña que era tal el amor y el compromiso de Natanael para con Dios que murió en su ley. ¿Sabe? Única y exclusivamente la gente que puede dar su vida por amor a Cristo es la gente que está viviendo una vida de integridad. La integridad de Natanael le dio tal seguridad que sabía que aunque físicamente lo podían matar, su alma no la podían destruir. Él sabía que su nombre quedaría registrado no solo en la historia, no solo en el libro de la vida del Cordero, sino también, según Apocalipsis 21:14, en uno de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y el propósito de hoy, para orar finalmente, es sencillamente: querido amigo, hermano, ministro, evangelista, querida audiencia, ¿cuál es verdaderamente nuestro propósito? Hoy en día muchos estamos interesados tal vez en que nuestro nombre figure, en que sepan quiénes somos nosotros, en que sepan
cuál es nuestro nombre, que mi fotografía aparezca en un afiche, en un llamado, en algún lugar. Pero el propósito de Natanael jamás fue que su nombre apareciera como reconocido. Sin embargo, cuando alguien es íntegro en lo público, en lo privado, Dios lo pone en alto en lo público, y Dios conoce el corazón de esos siervos. Y quiero orar por todos los ministros en este momento. Señor y Dios, yo te doy gracias, Padre Celestial, por las bendiciones que nos has dado. Y te pido, Señor, por cada panelista, por cada persona que está oyendo esta mañana esta intervención. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú en esta mañana tocando nuestro corazón y enseñándoles que lo más importante es lo que hagamos en la vida secreta. De lo que hagamos en nuestra vida secreta depende de lo que ocurra en nuestra vida pública. Bendiciones, guardianes del aceite, y que Dios nos ayude a tener una vida secreta saludable para que Dios sea glorificado. Dios les bendiga a todos. Gracias, mi hermano Jairo. Dios me le bendiga, hijito. Poderosísima palabra.